Buenas, bienvenidos de nuevo al podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí, Carlos Nas. y yo, Gabriel. Y bueno, estamos hoy empezando el capítulo 8. Otra vez en casita. Otra vez aquí en el estudio. El otro podcast no fue de la mayor calidad, pero bueno, teníamos que hacerlo. Al final tenemos ahora mismo muchísimo trabajo en nuestro trabajo. Que valga la redundancia. Sí. Y bueno, no teníamos otra forma de hacerlo y es verdad que la calidad era bastante peor, pero bueno, salió un podcast. Sí, creo que también interesante también, con la opinión de Dani y sí, tal. interesante al final. Pero bueno, es verdad que la calidad técnica no es la de un estudio de grabación de podcast, está clarísimo. Pero bueno, ya van pasando capítulos, tío. Ya capítulo 8, parece ayer cuando estábamos aquí grabando el capítulo 1, que no sabíamos ni nada de grabación de podcast. Ahora sabemos un poquito más. Sabemos encender el micro y esas cosas. Pero bueno, van pasando, tío, van pasando y vamos viendo. O sea, lo que me mola también es que estamos como dejando un registro que a años vista molará ver día a día nuestras opiniones, cómo irán variando, las noticias, cómo vamos reaccionando a las noticias. Sí, es interesante. Por ejemplo, el podcast anterior comentaba lo que ha cambiado mi visión de Bitcoin, por ejemplo, desde que tenemos el podcast. Y sí, ese tipo de cosas, la verdad es que pueden ser muy interesantes. Sí. La verdad que sí. Por ejemplo, también hablamos también que no sabíamos muy bien por qué habían subido las cripto. Decíamos, bueno, las expectativas de crecimiento, tal. Y bueno, al final, ya se ha visto esta semana, ¿no? Se han salido esta semana han salido ya explicaciones más racionales. Bueno, a lo mejor nosotros ya estarían esas explicaciones, pero bueno, nosotros en ese momento no habíamos tenido acceso a ellas. Por ejemplo, la subida de las cripto al final era por la estabilización de la inflación. Y bueno, con ello otra vez se movilizó muchísimo dinero de dólares a criptos otra vez. Sí, había otras expectativas positivas. Y eso, pero bueno. Al melón. Al melón. Vamos con las noticias de la semana. Primera noticia, Carlos. Empezamos fuerte. Para mí yo creo que es la más fuerte. Sí, yo creo que es el... Aunque al final del podcast del todo está la mejor. Lo típico. Sí, primera noticia. La SEC planea prohibir el staking de Ethereum. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha hecho público en Twitter la mayor fuente de comunicación de la plaza del pueblo. La plaza del pueblo, según Elon Musk. Ha anunciado ha empezado a decir que estaba escuchando rumores de que la SEC, que es la agencia estatal de los Estados Unidos que regula los securities, que básicamente son como, por ejemplo, las acciones son securities, simplemente es como un marco legal para los activos. Digamos como una forma de regular la posesión de algo, el derecho de cobro de algo, por ejemplo, acciones, también se aplica a ciertos, a deuda, a derecho de cobro de deuda, o sea, sí. Okay. Bueno, pues la SEC, que es la agencia que regula los securities en Estados Unidos, está amenazando con regular el staking. El staking, como ya hemos visto en otros capítulos, básicamente son mecanismos en los que dependen muchas blockchains para su protocolo de consenso. Y bueno, pues pretenden regular este tipo de acciones o securities. El problema de esto es que una de las regulaciones que quieren y pretenden hacer es que necesites de una autorización especial para poder ofrecer este tipo de securities. Por ejemplo, tú como una empresa como Binance tendría que pedir esa autorización para vender este tipo de securities. Entonces, esto realmente lo que está haciendo es limitar el acceso a este tipo de securities, que cuando hablo de securities, que parece algo súper raro, Ethereum sería un security. Entonces limitarías el acceso a la inversión en Ethereum, lo que a su vez puede comprometer bastante la descentralización de Ethereum, porque para actuar en las reglas en el protocolo de consenso necesitas Ethereum. Entonces, si limita su acceso, limita su acceso a la gobernanza de Ethereum. Claro. O sea, esto al final se debe a... Bueno, eso al final son rumores, como has dicho tú bien al principio. Sería dramático que esto ocurriera, pero bueno, calma. Porque también el CEO de Coinbase decía también, en el hilo de Twitter, dejaba también un artículo donde se explicaba, se argumentaba por qué la descripción de security no aplica al staking de Ethereum. Y es verdad que nosotros nos lo hemos leído y
es verdad que puede ser confuso y si lo analizas si lo ves desde fuera sin entrar mucho en detalle y no comprendes bien cómo funciona, puedes pensar que sí machea con la definición de security. Pero luego si entras al detalle, se ve claramente que, o sea, no pueden sacar esa ley. O sea, eso no puede aplicar porque, o sea, una de las cosas que dice, por ejemplo, para que aplique la ley de securities, considerar algo security, es como que te aproveches del trabajo de otros. O sea, es algo bastante importante. No sé, son cosas de derecho, pero estas interpretaciones. Y es cierto que cuando tú metes tu Ethereum a trabajar, lo estaqueas, o sea, la cosa es que no te estás aprovechando del trabajo de otros porque lo único que tienes es acceso a que en algún momento te llegue a ti la posibilidad de validar bloques. Y es entonces tu trabajo. Bueno, son definiciones legales. Sí. Que gente que sabe mucho más que nosotros de legalidad y tal, o sea, al final te lo argumenta y entiendes que, en nuestra opinión, no creo que pase, pero sería bastante dramático. Sería bastante dramático y ya solo por eso creo que no va a pasar. Porque al final, al ser algo confuso y que yo creo que, sinceramente, la regulación estatal todavía está lejos de poder resolver los problemas que pueda haber. Creo que hay que ir con pies de plomo porque como hagas una regulación mala en este sentido y demasiado agresiva contra Ethereum al considerarlo un security, seguramente puedas hacer mucho daño a la red y mucho más a sus inversores, que entiendo que si ya la regulación no suele ser muy... O sea, como la regulación casi tiende a proteger al inversor, o es un poco la intención primera de la regulación, no creo que su vía para hacerlo sea cargarse la inversión. Y también es que no hay contraparte. Porque era una de las cosas que decían. En un security, uno de los motivos por los que se regula es porque hay una persona que tiene un derecho sobre otra persona y es como, vale, hay un problema de comunicación, por ejemplo, en la bolsa, la empresa tiene más información que el inversor. Entonces se regula también para que haya un flujo de comunicación, qué información tiene que aportar la empresa a sus inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en Ethereum no existe eso, porque es algo, o sea, no hay una contraparte. No hay una persona que tenga un derecho sobre ti. Y aún así, si pudieras considerar que la propia blockchain es una contraparte, toda la información dentro de la blockchain es pública y todo el mundo tiene el mismo acceso a la información. Pero al final, sinceramente... O sea, obviamente, hemos leído ese artículo, no machea en la descripción de security. Si entiendes bien el mecanismo de cómo funciona la blockchain, cómo funciona el proof of stake de Ethereum, o sea, claramente no machea al 100%, tiene ciertas similitudes, sí, pero vamos, o sea, yo me creería que un gobierno, bueno, si fuese el gobierno de España, me creería que eso lo regulasen y lo prohibiesen y hiciesen, bueno, todo esto, prohibiesen a invertir a minoristas. Pero siendo el gobierno de Estados Unidos... Al final es una institución, es una de las instituciones más grandes del mundo, está clarísimo. No creo que vayan a hacerlo más que nada porque entiendo que también ellos tienen un interés en estar a la cabeza del desarrollo de una tecnología que no se va a poder prohibir. Entonces, también es una cosa. O sea, eso a mí por lo menos no me lo... O sea, habrá rumores, pero no, yo sinceramente no creo que llegue a nada. Sí, vamos, yo soy un poco de la misma opinión, que creo que al final, o sea, algo que ves que es tan lesivo para la inversión... no entendería muy bien por qué lo quisieran prohibir y simplemente eso, o sea, me parece inviable realmente. Sí, o sea, no, o sea, al final es un rumor, pero bueno, quién sabe. A mí los políticos, o sea, yo nunca confío en ellos. O sea, sinceramente, si me dices, o sea, no me jugaría algo muy importante a que esto no sucede. Pues te estás jugando el trabajo, ¿eh? Skin in the game, bro. Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente noticia, que también está bastante relacionada con esta, sí. Mismas intenciones. Sí, y es sobre el señor Charlie Munger. Charlie Munger, fiel amigo de Warren Buffett. Amigo, socio de Warren Buffett, inversor bastante famoso. Básicamente es vicepresidente de Berkshire Hathaway, que es la empresa que tiene el fondo de inversión. El fondo de inversión de Warren Buffett. Ellos dos son bastante famosos en el mundo de la inversión por la inversión en value y tal. Nosotros tampoco sabemos mucho, son los nombres que nos suenan de los anuncios de Instagram de cómo hacerte rico. Pero pues sí, o sea, este hombre ha salido diciendo que el gobierno de Estados Unidos debería inminentemente prohibir las criptomonedas
al igual que está haciendo, según en sus palabras, el gobierno de China, en su opinión, con muchísimo sentido común, su líder comunista lo está haciendo muy bien y que cree que Estados Unidos debería seguir los pasos del gobierno comunista de China. Yo si lo leo de otra persona, digo, bueno, son sus principios, no machea con sus valores, pero es una persona, como que ya lo hemos visto antes, con un patrimonio de 2,6 billones de dólares, que se ha hecho rico con inversiones. Ya, sí, sorprende. Aunque realmente, también lo hablábamos un poco antes, sorprende, pero a la vez no tanto, un poco por la visión que ellos tienen de la inversión, que es bastante antagónica a Bitcoin, que sí. Al final Bitcoin no tiene un valor refugio, no tiene un valor no intrínseco, pero simplemente un valor que lo respalde. Claro, no tiene un valor intrínseco Bitcoin, es verdad. Bueno, valor intrínseco se podría discutir. De hecho, creo que es un tema interesante. Bueno, pero ¿qué valor intrínseco tiene Bitcoin? El valor intrínseco de poder trasladar dinero. Vale, pero para eso tiene que... Sí, pero ahora tiene valor. Pero es una consecuencia. O sea, me refiero, tiene un valor... Bitcoin no vale por ser Bitcoin. O sea, tú, si tuvieses Bitcoin aquí en la mesa, o sea, un nodo solo, no tendría ningún valor. Surge de la creencia de que es dinero, entonces que podrás trasladar valor en el tiempo y tal. Ahora mismo... si ahora mismo hay gente ahora mismo tiene un valor, ¿no? Bitcoin. Sí, pero eso no es el valor intrínseco. No, ahora mismo tiene un valor. Sí. Y también hay el poder hacer un desplazamiento de dinero de ubicación, ¿vale? De un país a otro, tiene un valor, ¿no? Entonces, aunque sea solo actualmente, tú tienes un valor... existe un valor ahora y ese valor lo puedes mover de ubicación a través de Bitcoin. Pues eso ya es un valor intrínseco. El hecho de poder mover valor, por mucho o poco que sea. Vale, sí. O sea, sí. Claro, o sea, en ese tipo de valor sí lo tiene ya, un poco ahí pilla con pinzas, pero es cierto que no se refiere al valor que esta gente que... Bueno, la escuela de inversión, su filosofía de inversión, básicamente, por explicarla a los espectadores, se basa en... Vale, tenemos una empresa, Coca-Cola, que les gusta mucho, o Apple, que tiene... cogemos su libro de contabilidad y tiene tantos activos. Pues tiene unas oficinas en Nueva York, tantas fábricas, tantos móviles, estos trabajadores, estas patentes, todo con unos valores. Y cogemos el patrimonio neto de la empresa, quitamos las deudas y todo eso, en fin, y dividimos entre las acciones. Y para ellos ese es el valor intrínseco de la empresa. Entonces, es decir, lo que ellos hacen es, si el valor intrínseco de las activos de Coca-Cola, imagínate que son 5 euros por acción, y la empresa está cotizando a 4, o sea, si yo la compro a 4, estoy comprando, o sea, me están regalando 1 euro. Básicamente, o sea, eso 100% no es así porque, hay pronósticos de tal y tal. Pero es su filosofía de inversión. Pero es una descripción buena. O sea, es su filosofía de inversión, básicamente. Y claro, es verdad que yo cojo Bitcoin y digo, voy a invertir en Bitcoin. ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde está que yo las vea? ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde están las patentes? No, o sea, no hay nada. Es una idea, una tecnología que es difícil de valorar y darle un precio. Entonces, para ellos, en su forma de ver, de invertir, entiendo que no tenga sentido. O no aplique. Sí. Pero de ahí a decir que son un scam, que es lo que ha dicho literalmente, ¿eh? Ya. Sí, o sea, al final entiendo su visión desde el value que no tenga, o sea, que no le parezcan atractivas Bitcoin y las criptomonedas en general. Totalmente. Aunque es verdad que creo que hay una tendencia muy grande a considerar scam cualquier cosa que no se entiende. Y yo, sinceramente, yo creo que es el mayor problema. Es verdad que insistimos desde aquí que la mayoría de criptomonedas son un scam. No un scam, sino algo inútil que no tiene ni utilidad ni la va a tener. Y eso es así. Por eso este podcast se llama Blockchain sin humo, porque creemos que en el sector hay muchísimo humo. O sea, el 99% del sector es humo. Pero bueno, estamos grabando este podcast porque creemos que hay valor entre todo este humo. Claro. Entonces,
a partir de todos esos proyectos, digamos, fracasados o scams, si lo quieres llamar scam, que sinceramente no creo que sea scam, o sea, yo no creo en que la mayoría sean scams, sino simplemente proyectos que fracasan, igual que el 90% de las startups fracasan, pues el 90% de los proyectos blockchain van a fracasar, porque al final no dejan de ser startups. Pues como todos estos proyectos fallidos salen a la luz y son súper llamativos porque hay mucha gente invirtiendo, porque al final hay mucho morbo con el mundo financiero y las criptomonedas forman parte del mundo financiero, se quiera o no se quiera, pues surge como esta repulsión a las criptomonedas, que en parte tienes razón, pero no se puede hacer una generalización tan vasta y eso, y yo creo que hay criptomonedas que sí que tienen sentido y que simplemente surgen de una generalización que simplemente yo creo viene de un desinterés completo porque no hay un match de las ideas que tienen. Pero a mí lo único que me sorprende de esto, porque, o sea, si viene de cualquier otra persona, estás en el bar, te suelta el dueño del bar, es que no sé qué, o el cuñado de turno, te suelta su opinión sobre las criptos y te dice, no, es que eso es un scam, es que Bitcoin es una estafa, es que no sé qué. Que bueno, luego cuando está en el barrante son los típicos que te dicen, métele, que se va to the moon. Pero si viene de una persona así, digo, ok, vale, o sea, no te has informado. Pero una persona como Charlie Munger, que al final es una persona que yo respetaba bastante por el tema de los modelos mentales, o sea, había leído bastante sobre él, pero el tema es, o sea, que vale, yo entiendo que no conozcas algo, pero de ahí a decir, de molestarte porque ha escrito el artículo donde decía esto era para el Wall Street Journal, o sea, dedicar el tiempo a escribir el artículo y no hacer la autocrítica de decir, una persona como él, de decir, vale, no me he informado nada porque entiendo que, o sea, no sé, o sea, es una persona que lee muchísimo, una persona súper culta, que no hace falta ni leerte este libro para entender el valor que tiene Bitcoin respecto a lo que hay. Una persona que está muy informada de mercado financiero y sabe perfectamente los problemas de los bancos centrales y todo. Entonces, a mí no acabo de entenderlo y como siempre no sé si hay maldad o intereses personales más allá de desconocimiento, no lo sé. No sé, a ver, ya te digo, a mí sorprender no me sorprende porque además Warren Buffett también ha hecho declaraciones parecidas. Lo mismo. Que no compraría ni todos los Bitcoin por $50 o algo así, dijo una vez. O sea, igual es simplemente fruto de eso, de ese mismatch entre sus valores y los de Bitcoin que son en realidad contradictorios, porque no lo veo así, tío. No lo veo así. Hombre, o sea, el value o sea, se fija mucho en el valor que respalda el activo. Y en este caso, el valor que respalda el activo de Bitcoin es cero. Sí, pero claro, que yo entiendo que su estrategia de inversión, su método, que bueno, es bastante eficaz, por lo que tengo entendido que no estoy muy puesto en el tema. Es el mejor inversor de la historia. Desde que hay registros. Claro, a largo plazo, su método funciona, etcétera. O sea, es intuitivo, tiene sentido, pero no se hace un por 20 en un mes. pero eso, tío, o sea, lo que tú puedes tener tu estrategia de inversión, tu heurística, pero tienes que tener el conocimiento necesario como para decir, bueno, voy a entender esta otra cosa. O sea, a nivel de que tú inviertas de una forma no quiere decir que otra cosa no tenga valor porque no aplique tu método, que tu método es súper útil para una cosa, pero a otro sector no. Y igual, lo que hablabas del humo. O sea, yo puedo estar, o sea, estoy súper de acuerdo con él de que hay muchísimas scam, proyectos fallidos, proyectos que no tienen sentido, muchísimo FOMO. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, o sea, es lo que tú dices, o sea, hay cosas que tienen valor y ya tienen valor. Un Ethereum ya de por sí tendría valor, que a lo mejor el valor es radicalmente, o sea, es muchísimo más bajo, pero tendría valor, o sea, tener infraestructura 100% disponible, sin tener que estar manteniéndola durante, bueno, peritada, etcétera, etcétera, pública. O sea, eso tiene un valor para determinadas cosas que ya se podría hacer. Y bueno, ya se hace. O sea, no se ha molestado en nada de esto. También el problema yo lo veo en que en otros sectores, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es verdad que ya se están viendo muchísimas startups. Pero vamos, llevan años con esto. Si con la inteligencia artificial
se pudiese invertir de alguna forma en etapas tempranas en su esto, pasaría lo mismo. Y el problema es el ser humano, el FOMO, el querer hacer dinero rápido. El problema es que las cripto justo revolucionan. Una de las cosas que revolucionan es la inversión, las finanzas. Entonces, en una etapa hipertemprana te puedes tener un token, lanzarlo a nivel mundial. Entonces, simplemente facilita que una forma ya, algo innato del ser humano, que es la especulación, el FOMO, el dinero rápido, el gambling, eso lo lleva a su máxima expresión, pero es algo que se pasaría en cualquier otro sector. Sí, en mi opinión. Si hubiera esa oportunidad, sí. Lo que pasa es que las cripto es el único sector que da esa oportunidad desde el muy principio. Porque, bueno, normalmente no puedes invertir en startups desde tan temprano. Bueno, es una de las cosas que en un futuro a lo mejor vemos todo este FOMO a otras cosas. Cuando startups de otras áreas de repente digan, bueno, ¿para qué voy a salir a la bolsa con toda la regulación que lleva, todos los procesos, cuando me puedo sacar un tokenizo mis activos, como un security, y estoy en el mundo entero sin ningún tipo de problema? Sí. Eso pasará. Eso va a pasar y bueno, en cuanto se pueda hacer ese proceso, o sea, esa vinculación entre el activo real y el activo digital, va a pasar, porque es una mejora. Es una mejora, claramente. Claramente, porque te haces propietario de tu acción, o sea, propietario de verdad, no que tengas un banco, un exchange, un broker que te custodia esos activos, sino que lo tienes tú y tienes la disponibilidad para venderlo casi sin comisiones o con unas comisiones controladas. Sí, es claramente una mejora. Igual, habrá scams cuando se aplique, bueno, scams, o digo scams, pero me refiero a proyectos a lo mejor sin valor o proyectos que suben muchísimo y de repente quiebran. Es decir, ¿pasará cuando se aplique las cripto a otras áreas? Pasará. Pero es que no será culpa de la tecnología es un facilitador de poder invertir. En lo que se invierta y el valor que tenga es otra cosa. O sea, eso es radicalmente opuesto, y a nosotros, bueno, nuestra opinión es que hay que invertir con sentido común, bueno, estudiando lo que vas a invertir, como en cualquier otra cosa. Simplemente se va a poner más fácil el poder invertir. Si tú quieres hacer una buena inversión, te será más fácil, y si quieres hacer una mala, también te será más fácil. No va a cambiar nada. Bueno, terminamos aquí con la noticia de Charlie Munger y pasamos a la siguiente. Genial. Bueno, la siguiente. La salida ya por fin de Digit. Digit, es verdad. Muy bien. Bueno, como dijimos hace 2 o 3 podcasts. Bueno, la dejamos por aquí, por si quieren verlo, donde vamos a explicar lo que era Digit en un momento. Bueno, es la stablecoin descentralizada que ha salido en Cardano. Salió hace un par de semanas ya, creo. Sí. Y bueno, pues ha parecido ser ha parecido tener buena acogida. Es una stablecoin sobrecolateralizada, lo que quiere decir es que si quieres tener $1 de esta criptomoneda, va a haber que tener más que $1, en concreto entre $4 y $8, y todo esto en Cardano. Es decir, que por cada Digit en circulación va a tener que haber en valor entre 4 y 8 veces ese valor, pero en Cardanos. En Cardanos. O sea, va a haber. O sea, tú vas a poder hacer redeem, pero va a haber eso. Vale. Pues. En resumen, es un Terra bien hecho. Esperemos que esté bien hecho. Que no sea un scam. Nada, es más. Sí que tiene unos mecanismos de seguridad mucho mejores que los de Terra y bueno. Claro, que al final, por ejemplo, aparte de que está sobrecolateralizado, que está bien, o sea, tiene muchísimas otras features y muchísimas otras cosas que le hacen un proyecto bastante interesante de ver. Por ejemplo, Proof of Reserves, que ya hablamos en el capítulo que os dejaremos por aquí más en detalle lo que era, pero básicamente Proof of Reserve, que tú puedes, es on-chain el conocimiento de cuántas reservas hay, entonces tú puedes reaccionar de forma programada a qué pasa si se descolateraliza el activo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo súper interesante, pero otras muchas, por ejemplo, en el caso de Terra Luna, estaba respaldado por un token que al final no tenía un valor más allá de respaldar Terra Luna. En cambio, este token, o sea, al final está usando como respaldo, como colateral, Cardano.
que Cardano tiene un valor más allá de respaldar esto, que será un valor añadido para eso, pero eso tiene el valor de que ya hemos dicho que es un token que sirve para poder usar este ordenador general que es Cardano, igual que es Ethereum, pero bueno, es otro proyecto, es diferente, pero básicamente su objetivo es algo parecido, que es crear una blockchain de propósito general, etcétera, donde tú tienes que pagar esas comisiones de uso con un token nativo que es, en este caso, Cardano. Entonces tiene una utilidad. Y aparte lo están utilizando para respaldar. ¿Vale? Es perfecto. Pero eso, es algo que no tenía Terra Luna, por ejemplo. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una blockchain, una stablecoin algorítmica que, bueno, que hace bastante mejor que lo suyo. Bueno, un dato interesante, ahora mismo hay 12 millones de digit en circulación ya. 12 millones, está bien. Bueno, para ser mundo cripto no es mucho. No es muchísimo, pero bueno, recordemos que Cardano es ligeramente, bastante menor en cuanto a capitalización de mercado que Ethereum. No tiene poca, de andar por los 20 billion, así tirándome un poco el triple según cálculos rápidos. Entonces, pues bueno, quiere decir que igual el 0,1% está en digit del Cardano por ahí. Bueno, es verdad que, son 12 millones de digit, pero ahora mismo está, claro, está sobrecolateralizada en un 555%. Es decir, que hay 5,55 veces ese valor en Cardanos de colateral ahora mismo. O sea, que es algo más. O sea, es un proyecto que tiene buena pinta, ofrece algo que creo que ya hablamos en el capítulo, en el otro capítulo del podcast donde hablamos más detalle de esto. Es algo que, que tiene bastante sentido y además fue justo a raíz de, salió... Todo esto lo hablamos también hacía menos tiempo de que haya pasado acababa de pasar lo de FTX, se hablaba también, estaban justo con las Proof of Reserve cuando hablamos de ello, sí. que Binance hizo una Proof of Reserve, fue justo, todo la quiebra de FTX pues fue bastante dramático y todas las entidades centralizadas se preocuparon un poco en ese momento por hacer Proof of Reserve. Otra feature que tiene esto, hablando de entidades centralizadas, una de las ventajas que tiene, para el que quiera verlo así, es que es descentralizada. O sea, las otras stablecoins, por ejemplo, Terra y USDC, son centralizadas. Es decir, ellos por cada USDC, por ejemplo, ellos te mantienen $1 en una cuenta bancaria. Pero es una empresa la que te mantiene ese dólar. Aquí no. Aquí todo es on-chain, descentralizado. No, el derecho es on blockchain. No es... no tienes que confiar en nadie. Es una ventaja. Es verdad que tienes que confiar en el valor de Cardano. Claro. A largo plazo. Sí. Hay mecanismos para regular que si cae mucho el valor de Cardano, no de manera brusca, pero aunque caiga, debería mantener el... hay mecanismos para poder prevenir caídas considerables. Pero si Cardano se va a cero, DJ se va a cero. Depende de la caída. Si es una caída paulatina, que no son el tipo de caídas a las que estamos acostumbrados, el DJ podría mantener su valor, vaya. Pero es verdad que si se va a cero es raro que no caiga rápido. Exactamente. Pero bueno, eso. Un proyecto interesante, un proyecto que desde luego que nosotros le estamos echando un vistazo. Va a estar curioso cómo en un año se va a otro Terra Luna. Sí. Por eso te decía al principio del podcast, está guay lo que estamos creando porque hasta para nosotros mismos, más allá de compartirlo, a futuro va a estar guay, imagínate en 3 años, ver qué opinábamos de Digit cuando sea la próxima, el último scam del momento. ¿Sabes? La mayor quiebra de la historia financiera. Y nosotros aquí diciendo, es un proyecto bien hecho, tal. Pero bueno, veremos. Para nosotros tiene muchísimo sentido lo que está haciendo. Y la verdad es que Cardano, van lento, pero lo que hacen lo hacen generalmente bastante bien. Tardano, pero bien. Sí. Lo que yo no sé, tío, es al final, ¿qué gana? ¿Velocidad y adopción o hacer las cosas muy bien? Lo hemos hablado alguna vez también. Sí, yo diría que algún punto medio. No sé si está más cerca de Ethereum o más cerca de Cardano. Quién sabe, luego Ethereum
va a tener problemas para seguir, o sea, para desarrollarse hacia el punto que exija el momento, por todo el lastre que lleva, porque al final, al construir más rápido, construyes las cosas peor. Bueno, así se vio con el merge, que bueno, estuvieron desde 2018 hasta 2022 para ejecutar el merge, que es el paso a Proof of Stake. Entonces, todo lo que sea cambiar, si lo construyes peor, va a ser más complicado. Entonces, es verdad que los efectos buenos de construir lento como Cardano se ven más a largo plazo que a corto. Y veremos. O sea, que... O sea, yo el mayor problema que veo a eso es que muchas veces, sobre todo la gente técnica, pecamos un poco de creer que lo más importante es lo técnico. Sí. O sea, cuando lo más importante seguramente que tenga de valor Ethereum, porque ahora mismo podemos hacer un fork de Ethereum, lo montamos aquí un nodo, le cambiamos unos cuantos parámetros, tenemos Ethereum replicado. Pero ahora mismo, y obviamente eso no tiene ningún valor. El valor que tiene Ethereum es el respaldo, o sea, el respaldo que tiene la gente, el uso y la red que se está formando a su alrededor, cosa que Cardano no tiene y que Ethereum cada vez tiene más. Es una snowball. Sí. Entonces, es como, a mí me gusta siempre este ejemplo. ¿Qué es mejor, WhatsApp o Telegram? Bueno, Telegram es indudablemente mejor técnicamente que WhatsApp. Tiene más features, tiene, te garantiza privacidad, etcétera, un montón de features más. Pero, ¿cuál es más usada? ¿Cuál está más generalizada? WhatsApp. O sea, si tengo que escribir a alguien, no le pregunto si tiene WhatsApp. Ya. No te voy a ver, alguno habrá que te escriba un Telegram, alguno muy metido en el mundo cripto seguro, que te escriba un mensaje por Telegram y no te pregunte si tienes Telegram. Pero generalmente, o sea, pues yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Quizá hay un segundo plano para gente más early adopter, más gente que le guste más profundizar en los temas, pero yo creo que me gusta más el approach de Ethereum en general. Sí, está claro que ahora está ganando el approach de Ethereum, sin ningún tipo de duda. Pero eso, también, que habrá que ver. Que no somos aquí adivinos, o sea, nuestra opinión, con la información que tenemos de estar todo el día en el sector y viendo cosas, pero que que nunca se sabe, que puede haber cisnes negros también, o sea, que de repente puede... Esto mismo de que hablábamos antes de la SEC prohibiendo el comercio de retail de Ethereum podría ser un palo muy gordo. Claro, pero bueno, también aplicaría a Cardano. Habría que ver, porque es verdad que el mecanismo de Proof of Stake de Cardano es distinto y más descentralizado. O sea, está mejor hecho que el de Ethereum. O sea, no sé si viste la reply, la contestación que le ha hecho el CEO de Cardano al hilo del CEO de Coinbase. No. Pues la contestó en plan y hateaba bastante el tema de la SEC. O sea, de la decisión de la SEC, en el caso de que ocurra, que nosotros creemos que no ocurrirá. O sea, hablaba también que era como que no, o sea, si entendía los mecanismos de lo que hemos dicho, si entendía los mecanismos de cómo funcionaba, no tenía ningún sentido la decisión de considerarlo un security. Y ponía de ejemplo, me ha gustado, en la isla de las tres. Bueno, se ve que en Estados Unidos yo no lo conocía. Hubo un fallo en un reactor en el 1970, en un reactor de Estados Unidos. Y era como comparar un fallo regular las centrales nucleares de ahora por el conocimiento que había, como si fuese una central nuclear de 1970. Es lo mismo, o sea, sería una decisión sin sentido, cosa que en España pasa, pero porque es verdad que aplican esas leyes justo al sector nuclear, pero bueno. Sí, o sea, veremos. O sea, que al final nunca se sabe qué puede pasar en el mundo cripto y en general. O sea, sobre todo, una cosa que me gusta a mí es cuando alguien tiene una opinión muy segura, por ejemplo, a nivel de fiscalidad, o sea, de financiera, de cuánto va a valer algo a tanto tiempo, que te lo asegura mucho, yo generalmente ya desconfío de esa persona. Porque creo que lo más honesto y el mejor approach que tú puedes tener es decir, no sé qué va a pasar. O sea, yo puedo intuir algo así, pero el mayor acto de conocimiento y de sabiduría que puedes hacer es decir, no sé que hay cosas que no sé. Entonces, eso es lo que creemos nosotros. O sea, creemos, o sea, no sabemos qué puede ocurrir, puede haber una guerra, te puede salir una ley como esta y te tira abajo el proof of stake, etcétera. Entonces, no sé. Veremos qué pasa. Pero bueno, a mi opinión,
Me gusta más el approach de Ethereum. Para gustos colores, tío. Pero es verdad que Cardano las cosas que hace las hace muy bien y es bonito de ver proyectos tan bien hechos. Sí, ya a nivel puro, o sea, puramente científico ya es muy atractivo. Sí, o sea, no sé, ¿no? Te pones a mirar el white paper de Digit, que son 80 páginas de matemáticas puras de las que me gustan. Eso sí que es un quebradero de cabeza. Y yo creo que eso no se lo ha leído ni Charles Hopkins. Pues puede ser. Bueno, pues te parece, pasamos a la siguiente. Parece bien. El tema de China y su CBDC, el yuan digital. Sigue avanzando como... Siguen avanzando y parece que sin lugar a dudas es el país que más desarrollado tiene esto. Luego, bueno, India también está haciendo bastantes avances y luego tenemos a Europa también. Que sí, en Suecia está ahí haciendo cosillas, ¿no? Pues que seguramente a lo mejor alguien nos salta diciendo, no, es que en un país de no sé dónde también lo están aplicando. Bueno. Okay. Nos referimos a grandes players que ya están con esto. Pues sí, o sea, al final la noticia de esto que vamos a dar es, el tema es que China, ahora con el año nuevo chino, su CBDC ya estaba implementada desde hace unos meses en 17 provincias, implementada. O sea, sí. Estaban con proyectos piloto en algunas provincias. Y bueno, resulta que ahora con el año nuevo chino han utilizado bastantes estas fechas para promocionar bastante, haciendo por ejemplo campañas de descuentos, si usabas los yuanes digitales, etcétera. Y bueno, pues la noticia es eso, que China sigue a tope con las CBDCs y cada día parece más claro que es probable que el futuro sea con CBDCs. O sea, ya China lo lleva más avanzado, pero bueno, si cada 2x también salen noticias del euro digital, que es prácticamente, no sabemos exactamente si la approach será 100% igual, pero un CBDC. Sí, la verdad es que es interesante lo de los CBDCs, ya solo por... me gustaría saber un poco cómo funcionan, cómo están funcionando allí, un poco ya para saber un poco el cómo se van a aplicar aquí, si van a tener un approach parecido o realmente todavía no lo han pensado, solo saben que quieren controlar a la población y, y con eso les basta. Pero en China lo tienen bastante asumido eso, sí, ¿sabes? O sea, es el día a día, en plan, bueno, ¿me vas a meter una CBDC? ¿Y qué? ¿Sabes? En plan, si tienes una cámara en mi casa, ¿sabes? O sea, ¿y qué? Pero voy a soltarlo, no creo, pero si algún oyente ha probado el CBDC chino, a nosotros nos encantaría hablar con él y tener una conversación para entender también mejor cómo funciona esto en el día a día y tal. O sea, si alguien lo ha probado, que se ponga en contacto con nosotros y podemos hablar y estaría guay incluso hacer una entrevista para el podcast si le interesa y tal. Yo lo suelto, por si acaso. Si acaso. Por probar que no quede. Sí. O sea, como tengamos espectadores desde China, ya me voy a empezar a sentir importante. No lo he visto, pero tenemos espectadores de bastantes sitios. O sea, de China, creo concretamente, no lo sé. Lo voy a mirar porque se puede ver. Aunque. Sí. A ver, sería muy raro. Aunque creo que no tienen acceso a YouTube. Pues. Pero bueno, claro, si usaran alguna VPN o algo. Bueno, sí. Nosotros no lo podríamos saber. Sí. No. Bueno, en conclusión, si alguien ha probado una CBDC, si es China o la de la India o algún proyecto, yo que sé, alguien está metido en algún proyecto europeo donde están testeando el euro digital, en cualquier caso nos valdría y nos haría mucha ilusión. Pues bueno, saltamos a la siguiente noticia y es que DK Bank, uno de los mayores bancos de inversión de Alemania, en concreto tiene una cartera de casi 400.000 billones de dólares. Casi nada. 200 veces más que Charlie Munger. Aquí ya vamos a ser haters de Charlie Munger. El vato menos rencoroso. Aquí ya vamos a ser haters, Sí. De verdad. El banco DK Bank ha anunciado que se va a asociar con Mekato, que es una empresa suiza que se dedica básicamente a custodiar y a gestionar criptoactivos para otras empresas de inversión. Se ha asociado con esta empresa para crear una plataforma de inversión en criptomonedas, criptoactivos en general. Muy interesante. Básicamente es un banco de inversión que lo que va a abrir es una nueva línea de negocio, que es ofrecer a sus clientes pues invertir en este tipo de activos. Y básicamente eso, el jefe del proyecto de DK Bank pues simplemente ha destacado un poco la
el futuro que le ve a este tipo de activos y lo que pueden representar tanto como criptomonedas en sí, como para representación de activos reales en el mundo digital. Y nada, me parece interesante que bancos institucionales y ya no solo estadounidenses, que bueno, los estadounidenses parece que están como más abiertos a este tipo de innovaciones financieras y así, que ya sea un banco europeo, que somos un poco más dinosaurios, que pues que se abran a este tipo de inversiones me parece llamativo. Desde luego, o sea, a mí personalmente siempre cualquier inversión que venga, y aparte por las opiniones que tiene, yo creo que machea bastante con lo que, bueno, con el mundo cripto y tal, y que lo ven bastante bien. Entonces, por mí perfecto. O sea, al final cualquier inversión es bienvenida. Es verdad, o sea, a mí me parece bien, o sea, cualquier inversión la respeto y perfecto, pero es verdad que muchas veces cuando se invierte, por ejemplo, lo típico, no hay muchas aplicaciones ya de banco, creo que Revolut, por ejemplo, te tiene ya para invertir en cripto. O sea, sí, pero creo que se ve un poco como te dan esa forma de es gambling, ¿sabes? Es como invierte en acciones, invierte en esto como para, bueno, como si hicieras una apuesta deportiva. Es verdad que si lo hacen con esa perspectiva, a mí no me gusta porque yo soy una persona que creo que tú también, en todas las ventajas que tiene la posesión, el custodio, el poder tener tu wallet y todo esto. Al final con bancos se pierde bastante, y al final si te lo custodia un banco y tal, y todo lo tienes ahí como una inversión, o sea, es verdad que no estás aprovechando, no estás entendiendo realmente el valor que tiene la criptomoneda. Pero es verdad que, bueno, cualquier inversión es bienvenida. O sea, desde luego, o sea, si tú quieres invertir en Ethereum y lo entiendes, porque puedes perfectamente entenderlo y decir, no quiero tener el custodio, pero se lo cede a este banco. O sea, es totalmente respetable. Pero es verdad que generalmente no es así. Es gente que dice, bueno, quiero invertir en Ethereum, mira, me sale aquí una acción en el banco, le meto aquí la pensión de la abuela, ¿sabes? O sea, entonces, sí. Eso es a mí lo que no me termina de convencer. Pero bueno, al final, es como todo, no podemos hacer nada. O sea, bienvenido sea esta vía de inversión, y lo que hace falta es conocimiento y educación en la gente que está invirtiendo en las cosas. O sea, no hay más. Al final. Pero igual que si inviertes desde un poco, parecía si inviertes desde Binance también, o si dejas tu dinero en FTX. Sí, a ver, yo no veo especialmente mal que se invierta desde Revolut o desde aplicaciones así, que al final uno de los puntos por los que triunfan este tipo de aplicaciones es por la sencillez, porque ya digo, yo uso bastante Revolut y comprar criptomonedas es como cambiar de euros a dólares. Es exactamente el mismo proceso. Entonces, a mí que faciliten la compra de este tipo de activos me parece bien, positivo incluso. Y es verdad que puede favorecer un poco el gambling de... Yo no digo que me parezca mal, ¿eh? A mí me parece bien, pero digo que es verdad que para mí no es la mejor forma de invertir y tenerlo ahí. O sea, creo que el mundo cripto la blockchain y las criptomonedas es algo mucho más profundo y qué tal, pero por supuesto es una forma de entrar y me parece perfecto, pero es verdad que lo que tú dices, o sea, yo veo más que me imagino a la persona que está con Revolut, de que tiene ahí el dinero, le sale la opción de invertir en Bitcoin, y es verdad que es súper fácil, lo inviertes en Bitcoin, pero no entiendes las ventajas, por qué estás invirtiendo en Bitcoin. Pero bueno, que no estoy nada en contra. O sea, si la gente libremente lo decide hacer, perfecto. O sea, al final... O sea, es que lo que pasa es que soy un idealista, tío. Eso es lo que pasa. ¿Crees que todo el mundo tenga su ledger? O sea, a ver, es verdad que también soy consciente de que ahora mismo, o sea, no es viable que el usuario promedio tenga que tener los conocimientos que hay que tener ahora mismo para manejarse con Bitcoin y operar en esta red y bueno, y todo lo que no es fácil, y la responsabilidad que hay que tener sobre todo, porque tiene muchas ventajas pero mucha responsabilidad. Yo creo que queda mucho por desarrollar en esa área, pero o sea, desde luego no creo que el futuro sea tener Bitcoin en la aplicación, en la cuenta en la aplicación del banco. O sea, a mí eso no me parece que tenga... Sabes que para eso no han nacido las criptomonedas. O sea, no tendría sentido. Pero bueno, o sea, bienvenido sea cualquier tipo de inversiones. Eso desde luego. Y bien por este banco por apostar por el sector cripto. Desde luego. Bueno, Carlos, y vamos con la última noticia del día. FTX, seguimos con la saga, ¿eh? Venimos. No sé, bueno, sí que participa nuestro querido Sam. Siempre. O sea, lo que molaría hacer en un futuro es rollo, ¿sabes? Cuando te sacan una recopilación, en plan, de todos los capítulos, ¿no? De una serie. Pues un maratón de FTX, cogiendo todos los clips, en plan, decía tal, y hacerlo luego como, bueno, de forma,
verlos todos seguidos. O sea, estaría guay. Pero bueno, hoy es verdad que es un poco extraña esta noticia. Cuéntanos, Carlos. Pues básicamente, bueno, como ya habíamos hablado antes en anteriores podcasts, FTX, o más bien Sam Bankman-Fried, ahora lo dicen, Esta vez sí. habían hecho donaciones a diversos políticos y partidos estadounidenses, en concreto principalmente al Partido Demócrata y a diversas organizaciones sin ánimo de lucro. Y ahora FTX, ya que esas donaciones se habían efectuado con dinero de FTX, básicamente han reclamado ese dinero a los donados. Entonces, bueno, esto ha surgido un poco de polémica porque, bueno, al final la gente a la que le habían donado no tenía por qué saber las condiciones de esa donación. Pero las donaciones han sido a personas o a partido. A partidos. Vale, a partidos, ¿no? Ok. Sí. Vale. No sé, lo primero que habría que ver es cómo de ético es la posibilidad de donar a partidos políticos. O sea, lo primero. O sea, que una empresa así done a un partido político. O sea, eso es lo primero que habría. Pero bueno, a mí sinceramente no sé. O sea, intuitivamente no me parece que tenga mucho sentido poder reclamar una donación. O sea, porque puede que ya no tengas ese dinero. Claro. O sea, puede que no te... O sea, entiendo que si hay algún tipo de juego más profundo de decir, oye, te dono esto, que mira, tengo este dinero y luego tú me haces como de testaferro de alguna forma, entiendo que en esos casos, ok, pero una donación normal y corriente... Sí, también hay que ver, o sea, que todo esto está muy bien, que un poco surge de nuestra intuición, pero también hay que ver las leyes americanas, que igual tú si recibes más de 1 millón de donaciones, pues igual tienes que hacer algún tipo de compliance de dónde viene esa donación. Sí. O sea que al final... también, bueno, es un poco levantar el dedo y ver por dónde te viene el viento. Sí, pero, o sea... Pero por eso, o sea que al final, bueno, ya sabrán las leyes americanas cómo funcionan. Pero es verdad que sí que parece curioso que ahora FTX vaya reclamando dinero a la gente a la que había donado Sam Bankman-Fried. Y nada, la verdad parece curioso. Es curioso porque llegaron a donar hasta 86 millones al Partido Demócrata para las elecciones. Y no había donaciones reportadas al Partido Republicano. Sin embargo, SBF, Sam Bankman-Fried, hace poco no, llegó a decir que había efectuado donaciones de una cantidad parecida, pero que no se habían hecho públicas, no se habían reportado de la misma forma, porque había una presión mediática muy fuerte en contra de las donaciones al Partido Republicano y que no querían que afectara negativamente a la imagen de FTX ni de SBF. Y bueno, eso no... porque quedaría raro también, ¿no? Dono a los dos lados. Sí, es raro. O sea, es raro, pero... Aprueban la regulación, tío. Sí, es literalmente, o sea, comprar de alguna forma, que no es comprar, pero yo lo digo, o sea, ¿es ético donar, que una empresa done dinero a un partido político? A mi opinión, no. Bueno, y ya más a la raíz, que no vamos a entrar en este podcast. ¿Tiene sentido que haya partidos políticos? Pero esa sería la pregunta más abierta, pero eso, o sea, totalmente crazy como toda la saga. Y cada capítulo, cada cosa que pasa con FTX, o sea, nos deja con la cabeza un poco más tal, o sea, que sea verdad que donó también al Partido Republicano, o sea, sería bastante crazy, o sea. Sí. Pero me lo creo perfectamente. O sea, al final es una persona muy inteligente y que, hombre, entiendo que lo que buscaría sería más poder y se irá viendo. Y al final, pues, si tenía que donar al Partido Republicano por mucho que tuviese mala prensa para poder ganarse ciertos favores, que al final es como funciona todo esto de la política y tal, pues seguro que lo hizo. Pero bueno, veremos qué sale, que al final esto todo son especulaciones. Sí, pero bueno, seguro que al menos seguramente se consiga aclarar esto de las donaciones al Partido Republicano, sobre todo si al Partido Demócrata le hacen devolver todo ese dinero. Hombre, entonces ya te digo que se encargarán de que los republicanos también lo devuelvan. Pues sí. Pero bueno. Y bueno, nada más que añadir esta noticia, ¿no? Nada más, yo creo.
Pues bueno, Carlos, creo que hemos llegado al fin de este capítulo. Un podcast, bueno, alguna cosa interesante, por ejemplo, muy interesante lo de la posible regulación / prohibición a los retailers de la inversión en el staking de Ethereum. Pero bueno. Eso preocupante. Raro, pero bueno, curioso. Iremos viendo. Nada, o sea, son cosas que ya lo que decíamos al principio, ya es hablar de estas cosas cuando hemos venido de hablar de la quiebra de FTX, ya es que cualquier cosa es. Bueno, hoy ha sido un día ligerito, ¿no? China te está implementando las CBDCs, a lo mejor te prohíben el staking en Ethereum, pero bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? No ha caído Bitcoin. Pero tenemos a Bitcoin a 22, tranquilo. Eso es. O sea, hoy es un día alegre porque Bitcoin está a 22.000. Pero bueno, nada más que añadir. Nada más. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.